vamos a hablar con respecto a las consecuencias que trae la desobediencia. Las consecuencias que trae la desobediencia. Y en medio también vamos a ver el otro punto de vista, que es cuando hay un arrepentimiento. Y podemos ver nosotros de que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Que Él, hermanos, dice su palabra que es grande en misericordia. Amén. Y dice, y es tardo para la ira. Quiere decir que nuestro Dios, nosotros tenemos un gran privilegio de tener un Dios paciente. Amén. Ha tenido mucha paciencia el Señor con nosotros. Imagínense que si el Señor fuera como nosotros, sin paciencia, ¿qué hubiese pasado ya? Ya no estuviéramos. Pero gloria a Dios, que nuestro Dios no es como nosotros, sino que nuestro Dios es diferente. Amén, nuestro Dios es paciente, paciente, paciente. Pero algo, hermanos, que quisiera que en esta mañana meditásemos es esto de las consecuencias que trae la desobediencia. Porque la desobediencia es desagradable ante la presencia de Dios. Y en este capítulo número 9 del libro de Daniel, Daniel está haciendo ver que la condición en que el pueblo de Israel se encontraba era una condición lamentable. Porque si nosotros hemos leído la historia del pueblo de Israel, tenemos que estar de acuerdo que el pueblo de Israel en todo el tiempo, desde la liberación de Egipto, ellos recibieron, hermanos, y vieron la gloria del Señor. Vieron el poder de Dios. Vieron la autoridad de Dios. Amén. Pero, ¿cómo es que este pueblo desobedecía constantemente a Dios? Entonces, Daniel está reconociendo y él está notando que la consecuencia que tiene en maldición, eso es lo que trae la desobediencia. La desobediencia trae, en primer lugar, pecado. Después, maldición. Y luego, si nosotros le seguimos añadiendo, trae miedos, trae temores, trae dificultades, trae amarguras, trae temores. Usted ha visto la gente que conoce a Dios, pero vive con un temor tan tremendo, con un temor tan tremendo que se asusta hasta de su sombra. Y cuando va caminando, va viendo para todos lados y se le acerca a alguien y está con miedo y está con temor. ¿Lo ha visto? ¿En dónde lo ha visto? No me diga que en el espejo. Pero sí, hermanos, es necesario de que nosotros tengamos en cuenta de que la desobediencia es la que ha traído la mayor desgracia. Amén. Y esta Biblia que nosotros tenemos, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos narra la historia de hombres que desobedecieron a Dios y lamentablemente el Señor tuvo que alejarse de ellos. Porque para que el Señor esté de nuestro lado, es necesario que nosotros entendamos en la necesidad que hay en andar en obediencia hacia Dios. En el libro de los Proverbios les dice a los hijos, les habla sobre la responsabilidad de ser obedientes a sus padres. Porque aquel hijo que le es obediente a sus padres tendrá la recompensa de parte del Señor. Entonces yo motivo que si usted es hijo, obedezca a sus padres. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros padres lo único que quieren
es lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Lo único que quieren es no vernos a nosotros arruinados, vernos a nosotros destruidos, vernos a nosotros en la cárcel o vernos a nosotros en tal vez sumergido en vicios. Que los vicios lo que hacen es que vienen a arruinar en primer lugar nuestra relación con Dios. En segundo lugar viene a arruinar nuestro cuerpo. Y hoy vemos hoy las personas no viven tanto tiempo porque es a consecuencia de todas las cosas que le entran a su cuerpo, pero es a consecuencia de no querer obedecer. Y saben, hermanos, de que en el libro de Génesis, el capítulo número 3, el verso 12 y verso 13, habla, hermanos, o todo el capítulo 3 en adelante, 3, 4, habla con respecto a lo que sucedió con Adán y Eva, los cuales fueron nuestros padres, que ellos recibieron un mandamiento de parte del Señor. Pero ¿qué fue lo que trajo la desgracia a sus vidas? ¿Qué fue lo que trajo en que ellos viniesen a caer en un estado de lamentable, se puede decir, en que después de haberlo tenido todo, hoy encontrarse con las manos vacías y no tener absolutamente nada? Después de tenerlo todo, hoy, hermanos, están mendigando, hoy están deseando. ¿Por razones cuáles? Por la simple razón de la desobediencia. Entonces la desobediencia lo que trae es desgracia, lo que trae es ruina, lo que trae es amargura, lo que trae es dolor, trae sufrimiento y trae tantas cosas que el Señor quiere evitarnos de todo eso. El Señor lo único que quiere es lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Imagínese usted a Adán y Eva. Cuando el Señor los creó, los hizo y no los dejó ahí botados. Que ellos se rebuscaran qué hacer con su vida. La palabra del Señor dice que los instaló en un huerto. Y en ese huerto ellos no tenían necesidad de nada. Ellos no tenían absolutamente necesidad de alguna cosa porque lo tenían todo. Pero sí recibieron un mandamiento, sí recibieron una ordenanza. Y la ordenanza era de que ellos tenían que tener bien en claro que la máxima autoridad era Dios. Y lo sigue siendo Dios. Y lo seguirá siendo Dios. Amén. Porque nuestro Dios no cambia. Amén. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Nuestro Dios de amor, de paz, de misericordia, sigue siendo de amor, de paz y misericordia. Y lo seguirá siendo. Pero de nosotros depende si nosotros queremos vivir en ese amor. Daniel está diciendo acá en el verso 9: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Ahora lo que dice: aunque contra él nos hemos rebelado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el de perdonar. Aquí vemos nosotros a un Dios de misericordia, a un Dios de amor. Ahora, el único que puede perdonar y al único que le tenemos que pedir perdón es a Dios. Él es el único que puede perdonarnos. Pero ¿cómo Él nos va a perdonar? A través de que nosotros hagamos un acto de conciencia y que nosotros nos concienticemos en que cuál es nuestra condición ante Él y reconocer que somos humanos y somos llenos de errores
y que estamos llenos de cosas desagradables. Pero entonces nos humillamos ante el Señor y le pedimos perdón a Él, y Él es el que puede darnos de su perdón a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el único que puede perdonarnos. Y el Señor ya envió a su Hijo y lo tenemos con nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es pedirle perdón a Él. Pero ¿saben qué dice el verso 10? Dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel se encontraba en una situación tan mala? En una condición de la cual no era para que viviera en esa situación, sino que era para que estuvieran viviendo las glorias, como que fueran de gloria en gloria y de poder en poder. Pero se encontraban en una situación tan, hermanos, deplorable, que era consecuencia de la desobediencia. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que la desobediencia lo único que va a traer es desgracia a nuestras vidas. Y es mejor que nosotros nos movamos y seamos movidos en obediencia. Saben, hermanos, que no sé si usted se recuerda, pero en el libro de Samuel también habla sobre un sacerdote y habla sobre sus dos hijos. Este sacerdote tenía dos hijos que hicieron lo malo delante de la presencia de Dios, que eran los hijos de Elí. Entonces ellos lo que estaban haciendo no era correcto, porque ellos estaban tomando de lo que no era para ellos, sino que ellos tenían una porción aparte, pero ellos no se conformaron con lo que el Señor había predestinado para ellos, sino que ellos querían más. Y empezaron a obligar al pueblo de Israel que cuando llevaban las ofrendas, que tenían que partirlas y dárselas a ellos. Pero saben, hermanos, de que ante el Señor no puede haber nada oculto. Pero déjenme decirle una cosa. ¿Saben cuál es otra consecuencia de la desobediencia? Es que nos quita la visión espiritual. El ser desobedientes, el no obedecer al Señor o el andar en desobediencia con Dios, hace que nosotros no podamos ver las cosas como deberían de ser. Entonces hay gente que dice, es que yo leo la Biblia y yo no la entiendo. Es que yo quiero entender algo, y se vuelven locos estudiando y estudiando y estudiando y no pueden entender absolutamente nada. ¿Saben por qué razón es? Porque lo primero que tienen que hacer es meterse en su corazón y empezar a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Será que hay algo que está estorbando? ¿Será que realmente no está viviendo en obediencia con Dios? Y por eso es que no puede ver de la manera que quiere ver las cosas. Entonces no tenemos revelación de parte del Señor. Porque ¿cómo el Señor nos va a revelar su palabra si nosotros andamos en desobediencia con Él? Cuando el Señor no tiene ninguna relación con la desobediencia, sino que el Señor va a obrar y le va a revelar y le va a hacer, hermanos, que pueda entender las cosas cuando se camine en obediencia. Entonces la desobediencia realmente nos trae graves consecuencias de lo que es que nos vuelve ciegos, nos cierra el entendimiento. No podemos ver las cosas de la manera que nosotros quisiéramos verlas, y no entendemos las cosas a como debería de ser, conforme a la voluntad del Señor, pero es por la consecuencia de la desobediencia.
¿Saben que estos hijos de Elí terminaron perdiendo la vida por la consecuencia de la desobediencia? Y grandes hombres de Dios que han perdido el seguir en la gloria del Señor por consecuencia de la desobediencia. Ustedes han escuchado hablar de un rey Saúl. ¿Han escuchado la historia de Saúl? Saúl fue ungido por rey, porque en ese tiempo el pueblo de Israel no tenía rey y todos los demás reinos tenían reyes. Y el pueblo de Israel empezó a proclamar y decir: nosotros queremos un rey, nosotros queremos un rey, nosotros queremos un rey. Entonces Dios lo que hizo fue mandarles un rey, les puso un rey. Pero saben, hermanos, que ¿cuál fue el error de Saúl? El error de Saúl fue el no haber obedecido, el no haber cumplido la misión que Dios le había mandado al pie de la letra, de la letra o al pie de lo que Él le había dado el mandamiento. Saben que el Señor le dio una comisión a través de Samuel y le mandó a decir a Saúl: quiero que vayas a pelear contra el pueblo de Amalek, contra los amalecitas. Quiero que vayas y que los destruyas a todos. Quiero que te los acabes a todos, que no quede ninguno vivo, ni animales, ni nada, ni seres humanos, ni nada. Era una ordenanza, porque era un pueblo el cual, cuando el pueblo de Israel iba a cruzar a poseer la tierra, este pueblo se opuso y se opuso y se opuso y no quiso doblegarse ante el Señor. Entonces el Señor le tenía todo aguardado. Y llegaba un momento en que el Señor tenía que hacer justicia. Amén. Porque el Señor hace justicia. Amén. Nada queda, hermanos, al olvido de todo lo que nosotros hagamos. El Señor nos va a pasar factura. Ese es el asunto. De que el Señor nos va a pasar factura de todas las cosas que nosotros hagamos, si un día nosotros desobedecemos. Entonces, cuando el Señor le envió y le dio ese mandamiento, Él fue y peleó la guerra, pero cometió un error. El error de él fue haberle perdonado la vida al rey de Amalek. En segundo lugar, le dijo el Señor que exterminase todo, pero él agarró lo mejor de las ovejas, lo mejor de los animales. Y el Dios que todo lo ve le habló nuevamente a Samuel y lo envió a que él fuese a confrontarlo. Amén. A confrontarlo por la desobediencia. Y cuando lo confrontó por la desobediencia, le hizo ver de que su reino no iba a ser duradero, de que ya su reino ya tenía una fecha que iba a finalizar. Es más, el Señor ya tenía otro rey en vez de él, por haber desobedecido. Es que, hermanos, el desobedecer las ordenanzas de Dios o el vivir en desobediencia no nos va a traer nada bueno. Entonces, si un día nosotros queremos desobedecer a Dios, pensemos en las consecuencias. Pensemos en las cosas que nos va a traer, en las cosas que nos va a afectar, o en las cosas que nosotros vamos a ser afectados. Porque los únicos que somos beneficiados en mantenernos en obediencia a Dios somos nosotros. Porque el Señor es Dios. Y Él, hermanos, en su soberanía, Él nos va a pagar conforme a nuestros hechos. Nosotros tenemos la libertad de hacer lo bueno y hacer lo malo. Pero a la final el Señor nos va a dar el pago de saber hacer las cosas buenas. Y el no hacerlas nos va a traer un pago. Vamos a recibir la factura. Entonces es necesario que nosotros tomemos en cuenta de que el obedecer a Dios es mejor. Amén. El andar en obediencia a Dios. Saben, hermanos, que
también me conmueve la historia de un hombre que Dios lo usó, y fue Moisés. Moisés fue el hombre que el Señor eligió para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero saben que cuando este pueblo de Israel llegó al desierto, ellos tenían hambre, tenían sed, y al encontrarse en medio del desierto y no haber nada, lo primero que empezaron es a renegar, porque eso es lo que a veces uno hace. Cuando hay comida, cuando hay trabajo, cuando hay todo, está todo bien. Pero cuando nos hace falta algo, estamos... Y que nadie nos tiene que hablar. Es que no tengo lo que quiero, nadie me hable. Y como que el enojo. Y eso, hermanos, el enojo a veces nos trae consecuencias graves. Y saben que de qué depende el enojo o el estar incómodos. De la desobediencia. ¿Saben por qué? Cuando Moisés y Aarón vieron la situación, que se puso bien candente, porque imagínense que Moisés tenía la iglesia más grande del mundo. Era el líder de una nación completa. Era el líder del pueblo de Israel. Y cuando imagínense que ese pueblo de Israel empezó a pedir agua y estaban a punto de agarrarlos a pedradas. Tú nos sacaste del pueblo de Israel y tú no me diste las consecuencias. Allá teníamos de todo, allá teníamos agua, teníamos comida, aquí no hay fruta, aquí no hay nada, aquí nos vamos a morir. Y estaban a punto de apedrearlos. Pero ¿saben qué es lo lindo de Moisés? Que lo único que hizo es lo que nosotros casi no hacemos. Sí. ¿Saben qué fue lo que hizo Moisés y Aarón? Solo vieron a aquel pueblo que decía de todo y estaba haciendo huelga y estaba diciendo de todo y estaban hasta blasfemando. Y lo único que hicieron es darse vuelta. Se fueron ante el lugar santo. Inclinaron su rostro. No dijeron ni una palabra, se doblaron de rodillas y empezaron a orarle a Dios. Y eso es lo que nosotros no hacemos. No, que yo soy mujer, pero también te puedo dar tus buenos. Y se pone al tú por tú. Vas a aguantar también. Yo tengo el palo de la escoba y con eso te voy a dar. Entonces, como que en eso tenemos que imitar nosotros a Moisés y Aarón. Que es ese acto de ellos. Imagínense, también inteligentes. Inteligentes, ¿saben por qué? Porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Nos ponemos al tú por tú con el pueblo. Y eran más de 2 millones de personas. ¿Qué iban a hacer ellos? Le iban a pasar de encima y los iban a terminar. Amén. Entonces mejor no decir nada. Eso es lo que tiene que hacer usted cuando el esposo esté ahí. Dése la vuelta. Váyase para el cuarto, póngase de rodillas y dígale al Señor: Señor, controla que tengo afuera. Porque yo no puedo. Amén. El Señor lo va a controlar. Aleluya. Entonces, pero imagínense que ellos lo único que hicieron, bien inteligentes. Solo se voltearon, no dijeron nada y se fueron a poner de rodillas y decirle al Señor: Señor, tú lo sabes. Gloria a Dios. Tú sabes cómo está este pueblo. Y tú sabes que nosotros no podemos hacer nada. Son tu pueblo, tú los elegiste, tú los sacaste. Entonces, resuélveles tú el problema. Al instante, el Señor les habló. Le habló a Moisés y le dijo: ve. Y ahora el pueblo de Israel va a ver que tiene Dios poderoso. Amén. Y le dice el Señor, esto es lo que yo quiero que usted preste mucho atención, porque le dijo el Señor a Moisés: ve y reúne al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel esté reunido, háblale a la piedra y la piedra brotará agua.
y verán que yo soy el Dios proveedor. Entonces se levanta Moisés, va, hermanos, y llama a todo el pueblo y empieza: ¡hey, ustedes, incrédulos! Ustedes que creen que Dios no está con nosotros, ahora le voy a demostrar que el Dios de la gloria sí está con nosotros. Y agarró y le pegó a la piedra. Y la piedra empezó a brotar agua. Y se saciaron. Porque el Señor va a proveer. El Señor va a obrar. Pero ¿saben qué fue lo que usted entendió cuando el Señor le habló a Moisés? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Moisés? ¿Qué le dijo? Le dijo: ve y háblale a la piedra. No le dijo: ve y golpea la piedra. Entonces ahí, en ese mismo instante, el Señor les volvió a hablar y les dijo: ¿por qué sacaste tu enojo cuando no lo tenías que sacar? Yo te dije que fueras a hablarle a la piedra y que no fueras a golpear la piedra. Por tanto, que no has tenido paciencia y no me has dado la gloria a mí. No has dicho que yo les proveeré agua de esa piedra. Y quisiste sacar tu ira y tu enojo. Tú y tu hermano no se encargarán de entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, sino que tú vas a quedar en el desierto. Oigan lo que ocasionó un arranque de enojo. Ocasionó que no entrara, que se quedase con todos los que se quedaron por desobedientes. Porque de todos los que salieron del pueblo de Egipto, los únicos que entraron fueron dos: Josué y Caleb. De ahí todo el resto no entró. Todos murieron en el desierto por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de volcarse a los dioses que no eran el Dios de la gloria. Pero imagínense un arranque de enojo. Tenga cuidado con los arranques de enojo. Les puede traer consecuencias graves. Imagínense que usted en un arranque de enojo golpea al marido. Entonces va a terminar en la cárcel. Y me va a tocar a mí que la sacar. Y yo voy a ir. Pero yo le voy a decir: yo le aconsejé que le hablara a su marido, no que lo golpeara. Sí. O el marido también. Si golpea a la mujer, no es a la fuerza bruta. Es primero pidiéndole al Señor dirección y luego escuchar la voz de Dios y luego hablar. Porque el entrar a golpes no nos va a traer ningún beneficio. Entonces, este arranque de enojo a Moisés le salió caro. Le salió caro, ¿por qué? Porque no vio la gloria de Dios. Pero saben, hermanos, de que lo que a mí me sorprende es la actitud de este Moisés. El Señor le llama a Moisés y le dice y lo lleva a un monte para que esté en su presencia. Y el Señor se lleva a Josué con él. Pero ya cuando iban un poco cerca de donde tenía que llegar, dejó a Josué. Entonces subió él a la presencia de Dios. Y dice que estuvo 40 días y 40 noches. Dice que una nube, dice que cubrió todo ese monte. Y estaba Moisés en la presencia de Dios. Y cuando estaba Moisés en la presencia del Señor, en ese tiempo, el pueblo de Israel perdió la esperanza que Moisés fuese a regresar. Entonces instaron
Y empezaron a decirle a Aarón, mira Aarón, ya tu hermano no regresa, este ya nos abandonó, y ahora ¿quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a dirigir? ¿Quién va a hablar con Dios? ¿Quién es el que va a liderarnos? ¿Sabes qué? Mejor haz algo. Y dice que aquel les dijo, bien inteligente, traigan todos sus prendas, oro, cadenas, aretes, pulseras, todo lo que tengan de oro, tráiganlo. Y dice que lo hizo una gran fundición, y dice que salió un becerro, y ese becerro les fue dado como por Dios, y empezaron a adorarlo. Y cuando de repente el Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Algo raro está pasando allá con el pueblo. Mira, dice que le dice el Señor a Moisés, yo estoy cansado de estos, ya no lo soporto más. He tratado de la mejor manera de salvarlos, de bendecirlos, y no quieren nada conmigo. ¿Sabes qué, Moisés? Voy a matar a todos estos, los voy a exterminar, y a ti te voy a dar otro pueblo diferente, un pueblo que sea obediente, un pueblo que no me desobedezca. ¿Y saben qué es lo que hizo Moisés? Empezó a interceder por el pueblo rebelde. Empezó a interceder como lo que Cristo Jesús hace por nosotros, que dice que Él intercede por nosotros. ¿Sí? Ustedes saben que Cristo Jesús es nuestro intercesor. Amén. Pero saben de que en el caso de Moisés hay una diferencia al caso nuestro hoy en día, porque a Moisés la desobediencia de él, la única consecuencia que le trajo es no entrar al pueblo a la tierra prometida. Mas sin embargo Moisés tenía garantizada su eternidad con Dios. Mas sin embargo ahora nosotros, el ser desobedientes a la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que el único medio de salvación es Cristo Jesús, que no hay otro medio de salvación por el cual nosotros podamos ser salvos. Y es necesario de que Dios obre a través de nuestro Señor Jesucristo. Él ya obró y sigue obrando y seguirá obrando. Pero es necesario que nosotros seamos movidos a la obediencia. Pero hay algo más, que seamos movidos al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros llegamos a este estado del arrepentimiento, es cuando la misericordia de Dios llega, y es cuando nosotros podemos garantizar nuestra salvación. En el caso de Moisés era que únicamente su desobediencia le trajo el no entrar con el pueblo a la tierra de Canaán. Ahora, la desobediencia del ser humano hoy en día, déjenme decirle que es que por la desobediencia de no obedecer, de no escuchar la palabra del Señor, es la que los va a condenar a la maldición del infierno. Eso es lo más terrible. De que lo que va a impedir que nosotros no entremos al cielo prometido es de que nosotros seamos rebeldes y nosotros no nos sometamos bajo la autoridad de Dios y no haya un verdadero arrepentimiento. Saben, hermanos, que nadie que se arrepiente el Señor lo echa afuera. Amén. Sino que el Señor lo recibe con lazos de amor. Amén. Tenemos el caso de Pedro. Pedro negó a Cristo Jesús, pero después que él negó a Cristo Jesús y él fue consciente de que entendió lo malo que había hecho y del error que había cometido, dice que se quebrantó
y se arrepintió, pero un arrepentimiento sincero. Y el Señor lo perdonó. Entonces eso es lo que nosotros hoy en día necesitamos. Tener un verdadero arrepentimiento. Porque si no hay un verdadero arrepentimiento, si realmente nosotros vamos a ser desobedientes, la desobediencia lo único que trae es desgracia. Dice el verso 11: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros, ¿qué? La maldición. El no obedecer la voz de Dios, lo que trae es maldición. Ya el Señor ya cumplió el plan de salvación, que es que Cristo Jesús viniese a morir en la cruz y derramara su sangre. Ya Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nosotros, el desobedecer su llamado, nos va a traer la maldición de que no vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces será el llanto, el crujir de dientes. Entonces será el arrepentimiento. Pero ya va a ser demasiado tarde. Es mejor ser obedientes. Es mejor obedecer al Señor. ¿Ustedes se recuerdan de aquel Jonás? ¿Se recuerdan de Jonás? ¿Lo han escuchado o lo han leído? Siempre me gusta preguntar eso. ¿Lo han escuchado o lo han leído? ¿O se lo contaron cuando pasó por la escuela dominical? Yo me recuerdo cuando yo era maestro de niños, yo daba esas historias. La historia de David, la historia de Moisés, la historia de Jonás. Y de vez en cuando el Apocalipsis. No, a los niños no se les habla del Apocalipsis. Pero sí uno contaba esas historias. Pero saben que Jonás nos da una enseñanza grandísima. Oigan, siendo Jonás un profeta de Dios. Un hombre profeta es un enviado hermanos, a profetizar, a llevar el mensaje, un mensajero. Y el Señor le habló a Jonás y le dijo: ve a Nínive y diles el mensaje que tengo para ellos. Y Jonás dijo: no, yo allá no voy. No. Pero saben, hermanos, de que esto de la negación de Jonás a decir que no iba a predicar allá, tiene algo que tal vez usted no lo sabe, pero se lo voy a explicar en 5 minutos y ya nos vamos. No me creen ustedes. Saben que Jonás ya conocía en que ese pueblo de Nínive era un pueblo pecaminoso. Era un pueblo donde había todo. ¿Ustedes saben todo lo que hay hoy en Nueva York? Había menos allá. Tiene que estar peor ahora la cosa. Pero allá había de todo: homosexualismo, lesbianismo, brujería, hechicería. Había pecado, habían fornicaciones, habían adulterios, había de todo, hermanos. Ahí había, eso era, hermanos, ahí habían matones, ahí había de todo, había ahí. Y al Señor, a través de otros profetas, ya le había mandado mensaje a Nínive. Y Nínive no quería obedecer, no querían abrir su oído a la voz de Dios. Entonces el Señor le habló a Jonás que fuese a dar otro mensaje. Entonces dijo: no, ni les han hecho caso a los otros profetas, me van a hacer caso a mí. No, estos no les voy a hablar. ¿Saben qué dijo? Mejor agarro y me voy. Es que el no obedecer a Dios nos trae graves consecuencias. Porque díganme ustedes, Dios no es omnipresente. Dios no es omnipotente. Dios es poderoso. Amén. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Amén. Dice que aquel tomó un barco y se embarcó y se fue.
Digo, me voy a Tarsis y no me voy a Nínive. Lo que no sabía es que Dios sabía. Dios sabe a dónde usted se va. Dios sabe para dónde usted se va. Dios sabe dónde usted va y dónde hace sus cosas. O dónde es donde uno dice, no, aquí nadie me va a ver. Ahí está el Señor. Pero eso es lo que nosotros tenemos que entender, que al entrar en un estado de desobediencia nos vuelve ciegos. Porque un profeta de Dios, oigan bien, un profeta de Dios que conoce supuestamente a Dios, que sabe sobre el poder sobrenatural de Dios, ¿cómo no se va a poner a pensar de que si no va y hace y cumple la voluntad del Señor, el Señor no va a saber? No me voy y el Señor no se va a dar cuenta. Usted ve cómo nos vuelve, como que se nos retrasa la mente el ser desobedientes. Entonces lo mejor es tener obediencia. Y al ser obedientes no podemos ir a una universidad, pero tenemos revelación de la palabra del Señor. Amén. Pero porque es como le dijo el Señor, como le dijo Samuel a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Será que se complace Jehová en los holocaustos? ¿O se complace en la obediencia? Es mejor la obediencia. Amén. Amén. Es mejor la obediencia. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio. Amén. El obedecer. La obediencia. Si usted entra en un nivel de obediencia con Dios, usted verá la gloria de Dios. Amén. Dios. El Señor lo va a bendecir por todos lados. Amén. Jonás trató de esconderse de Dios y no pudo, porque se lo tragó una ballena. ¿O un qué? La Biblia no dice una ballena. Yo les digo una ballena porque es la más grande que yo conozco. Pero un gran pez, dice. Unos dicen que es una ballena, otros dicen que un tiburón, otros dicen que es de algún gran cocodrilo. Lo que sí sabemos es que fue un pez. Amén. Y que lo puso en el estómago de ese pez fue la desobediencia. Ahora, ¿cómo está usted? No me diga que bien. ¿Cómo está usted? ¿Ya tiene el pez la boca abierta? ¿O ya está dentro el pez? Si ya está dentro del pez, le tengo buenas noticias. Amén. Lo único que hay que hacer es tener arrepentimiento. Amén. Cuando Jonás estaba adentro del pez, reconoció el grave error que había cometido, que le había sido desobediente a Dios. Amén. Le pidió perdón a Dios. Le dijo, Señor, yo ahora sí voy a cumplir tu mandamiento. Perdóname por haberte desobedecido. Y como su arrepentimiento fue sincero, el Señor lo escuchó y le dijo al pez, ve a vomitarme a este. Y cuando lo fue a vomitar y cayó en la playa y abrió sus ojos y miró, fue a caer enfrente de Tarsis. Enfrente de Tarsis fue a caer. ¿A dónde? Enfrente de Nínive. Amén. Ah, parece que sí leen ustedes. Sí, porque así, hermano, a Tarsis, no. Si el Señor no lo mandó de vacaciones para allá, el Señor lo mandó a Nínive. Amén. Lo mandó a que fuera a cumplir una misión. Y como él se reconcilió, le pidió perdón al Señor, le dice, entonces ahora sí vamos a ver si sos obediente. Entonces ahí sí ya fue y llevó el mensaje. Y saben que el Señor proveyó de salvación. Entonces, pero es necesario que haya obediencia. Amén. Es necesario que nosotros, en primer lugar, si ya hemos caído en desobediencia, lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos y ser diligentes, pedirle perdón a Dios. Decirle, Señor, perdóname, yo he sido desobediente. Yo ahora quiero ser obediente, voy a escuchar tu palabra, voy a ser obediente a ti, Señor, me voy a someter a ti.
y el Señor se va a glorificar a través de sus vidas. Pongámonos de pie. Vamos a orarle al Señor.